El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Iglesia Cristiana Príncipe de Paz. Una iglesia que camina con sentido y en un solo sentido hacia Jesús de Nazaret. Mis queridos amigos y hermanos, es un gusto contar nuevamente con su compañía en este culto de alabanza y adoración. La palabra del Señor en el Salmo 34:1 dice: Alabaré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre te alabarán. Acompáñenos para que juntos nuestros labios y nuestros corazones se derramen en alabanza a nuestro buen Dios. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Señor, grande, Señor, grande, Señor, es tu fidelidad.
bello para más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de turbación. Pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la tentación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A todas las razas del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa para cada hermano fue a prepararnos a la salvación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol. Sin lugar a dudas, es una bendición el poder exaltar a nuestro buen Dios. Los seres humanos tenemos una necesidad inmensa del alimento espiritual. El Señor Jesús en Mateo 4:4 dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por ello, recibamos con gozo el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros a través de su siervo, el hermano Michael Armijos, líder de la alabanza. Muy buenos días, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas que nuevamente nos acompañan en este culto dominical. Le damos gracias al Señor por las vidas de cada uno de ustedes y rogamos al Señor que Él guarde y cuide de cada uno de ustedes. El pastor Jim en esta mañana nos está acompañando también, siendo parte de este culto, mirando este culto, y me ha encomendado que comparta con ustedes la palabra del Señor. Oremos por él, porque siempre el Señor le guarde, le guíe, le cuide en cada uno de los pasos y de las actividades que él tenga que realizar. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias hoy en el libro de Marcos, capítulo número 11, y vamos a leer los versos del 12 al 14. Este es un pasaje bastante conocido tal vez para muchos de ustedes, pero quisiéramos analizarlo tal vez de repente desde otra óptica, tal vez algo que no hayamos visto todavía. Entonces vayamos a Marcos capítulo 11 desde el verso 12 al 14. Y dice la palabra del Señor: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti.
y lo oyeron sus discípulos. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu cariño, por tu amor, Señor, que has demostrado a cada uno de nosotros, Señor. Hemos visto, Padre Santo, alrededor de nuestro mucho dolor, mucha tragedia, Señor bendito, pero su pueblo ha sido cuidado, guardado durante todo este tiempo, Señor. Y por eso queremos agradecerle por su infinito amor. Gracias por las personas que nos acompañan, bendito Padre Celestial. Le rogamos que su Santo y bendito Espíritu sea tocando el corazón de cada uno de nosotros, en especial de mí en esta mañana, Señor. Que ellos puedan escuchar, Señor, su voz, que todos podamos escuchar su voz, Padre Celestial, pero que no me puedan ver a mí. Señor, escóndeme detrás de tu cruz, que usted sea reflejado, no yo, Padre Celestial. Hable a mi corazón y hable a cada uno de las personas que hoy nos escuchan. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Quisiera un poquito contextualizar cuál es la situación en la cual se lleva a cabo este pasaje. Y en el capítulo número 11 hay un evento bastante conocido, muy especial. Es el famoso Domingo de Ramos. Jesús había entrado a Jerusalén, dice el verso 1, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Y luego continúa describiendo esta situación que conocemos cuando toman aquel pollino para que él pueda montarlo y entrar a la ciudad de Jerusalén. Pero quería leer este primer pasaje para que vean ustedes que hay una ciudad que estaba cercana a Jerusalén. Leo nuevamente el 1 y dice: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania. Aquí está esta ciudad llamada Betania. Va a ser interesante para el relato de este pasaje de la higuera. Entonces, cerca de Jerusalén envió a sus discípulos a encontrar aquel burrito para sentarse sobre él y entrar aquel día domingo a Jerusalén, ¿no es cierto? Y nosotros ya conocemos lo que sucedió. La gente en el verso número 10 decían: bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Y dice el verso 11 del capítulo 11 mismo: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Con los discípulos. Es decir, Jesús estaba cerca de Jerusalén para entrar en aquel momento triunfante que se conoce como el Domingo de Ramos. Estaba cerca de Jerusalén, en el lugar que se conoce como Betania, y envió a sus discípulos por el pollino. Entra a Jerusalén, visita el templo en Jerusalén, mira alrededor del templo las cosas que estaban sucediendo ahí, y cuando ya anochecía, retorna nuevamente a Betania. No se quedó en Jerusalén, porque aún no era el tiempo que el Señor Jesús permanezca en la ciudad, porque iba a pasar acontecimientos que hoy conocemos, grandes, ¿no? Como aquel día jueves, cuando en la noche fue apresado y empezó todo ya la parte final de su ministerio para llegar a la crucifixión. Entonces, ya cuando anochecía, regresó Jesús con sus discípulos a Betania. La distancia a pie, más o menos de Betania a Jerusalén, es de alrededor de unas 3 horas. Alrededor de unas 3 horas. Tal vez si nosotros camináramos, los que viven en Loja, de Loja a Catamayo, aproximadamente podríamos llevar un tiempo parecido, o incluso un poco menos, ¿no? Pero ese era el tiempo de caminata a pie, de alrededor de 3 horas. Entonces, ellos regresaron a Betania. Eso fue el día domingo. Al siguiente día, el día lunes, empieza lo que hoy nosotros vamos a analizar. Entonces vayamos al verso número 12 y dice la palabra del Señor. Estamos en Marcos 11, verso 12. Al día siguiente, esto quiere decir el día lunes. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Hasta aquí pareciera un relato bastante sencillo,
Pero ya hay algunos elementos bastante interesantes que tenemos que poner atención. Primero, que había una higuera, ¿no es cierto? Había una higuera que tenía hojas. La higuera, los que conocen esta planta, este árbol, en realidad es un árbol, cuando produce hojas, al mismo tiempo es tan usual que produzca el fruto. Es bastante raro esta higuera porque tenía hojas. Dice la palabra del Señor, y viendo de lejos en el verso 13, una higuera que tenía hojas. Es bastante raro una higuera en el tiempo en que se estaban desarrollando los acontecimientos, porque aproximadamente faltaban cerca de un mes y medio para que recién empezara el tiempo de los frutos. Así que era una higuera adelantada en su tiempo. Ahora, lo normal es que cuando las higueras tienen ya hojas, también existan frutos. Entonces el Señor, al ver de lejos esta higuera, se acerca. Ojo, esta higuera estaba en el camino, por lo tanto era de propiedad, pública. Todos podían acercarse y tomar alimento de estas plantas, de estos árboles, en este caso, que estaban en el camino. Él no invadió ninguna propiedad privada, era una situación que estaba en el camino a Jerusalén. Entonces se acerca. Y cuando se acerca a la higuera, miren lo que sucede. Dice en el verso 13, la segunda parte, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Miren ustedes, no era tiempo de higos. Si ustedes recordarán, en esos tiempos se estaba celebrando y estaba muy cercana a la Pascua. De hecho, el día jueves de esta semana, el Señor va a celebrar, ¿no es cierto? Y va a instituir la cena del Señor. Y estamos hablando de aproximadamente entre mes de marzo y abril. La higuera es un árbol que se necesita sembrar y recién a los 3 años usted va a poder recolectar los frutos y aproximadamente puede cosechar entre 1 y 2 veces al año. No era tiempo de higos. Y el Señor mismo dice, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Esto fue escrito en la palabra del Señor para que tengamos la referencia. Ahora, ¿qué hacía una higuera frondosa en un tiempo que no era para que esté en esa situación? Seguramente el suelo donde estaba esta higuera era bastante rica en nutrientes, de tal manera que se había desarrollado en relación a sus compañeras, o se había desarrollado en un lugar y en un tiempo que no era el adecuado. Entonces, primera observación, esta higuera no tiene fruto, aunque tiene hojas, cosa que es bastante raro. 2, su suelo debe haber sido muy rica en nutrientes. Tenía un alimento exquisito esta higuera, de tal manera que había desarrollado este abundante follaje aún fuera del tiempo. Y leamos lo que dice el verso 14. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, hay otro elemento que está también repitiéndose. Cuando están cerca de Jerusalén, está con los discípulos. Luego dice que cuando ya estaba cerca de la noche, se fue a Betania con sus discípulos. Regresa nuevamente a Jerusalén desde Betania el día lunes y dice estas palabras a la higuera y lo oyeron sus discípulos. Lo que está aquí también diciendo es que las personas que están alrededor del Señor Jesús están escuchando los acontecimientos, las cosas que están pasando de primera mano, están pasando todas estas situaciones y la gente que está cerca a Jesús está escuchando. Muy bien. Ahora, muchas personas han dicho a quién se refiere esta higuera. ¿Cuál es la representación de la higuera? Yo quisiera poder un poquito más analizar en el contexto real del momento, del tiempo, y luego sí podríamos analizar de quién podría estar tratándose la higuera. Luego de este acontecimiento, continuaron el camino hacia Jerusalén.
Y ustedes pueden ahí leer en el verso 15 que ellos llegaron a Jerusalén y entró Jesús en el templo nuevamente, ¿no es cierto? Y aquel día, lunes, él comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Aquel día el Señor Jesús, después de que maldijo a la higuera, fue al templo en Jerusalén y sacó a la gente que estaba ahí. Pero si ustedes se fijan en el verso número 15, dice y hace referencia a la gente que vendía palomas, a la gente a los que hacían los cambios. Mucha gente iba a Jerusalén. Y en Jerusalén pues era un lugar de muchísimo comercio. Así que de repente usted tenía su propia moneda de su país y cuando llegaba a Jerusalén necesitaba hacer un cambio de dinero, ¿no? Y estas personas, algunas iban a conocer el lugar del templo. Muchos también iban a adorar en el templo. De hecho, era muy común entre los judíos que por lo menos una vez al año pudieran ir al templo que estaba en Jerusalén. Ahora, cuando llegaban ahí, ellos iban y pedían perdón por sus pecados. Y lo que era usual en aquellos tiempos era ofrecer un sacrificio. En el templo de Jerusalén había una área específica para los sacrificios. Y entonces llegaba muchísima gente a ese lugar y llevando la ofrenda para el sacrificio. Era un animal. La gente que era pobre, como dice aquí, los que vendían palomas, la gente pobre tal vez no tenía plata para comprar una oveja o para comprar un buey y algo grande, ¿no? Un animal grande para el sacrificio. Entonces de repente podría alcanzarle sí para comprar una paloma. Entonces estas personas se habían ubicado cerca del templo, cambiaban las monedas, el dinero y luego les daban algún animal para que pudieran ofrendar en el templo y pedir perdón de los pecados que habían ellos cometido, ¿no es cierto? Y el Señor Jesús estaba ahí reprendiendo y dice el verso 16, no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Muy bien, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Jesús aquí está diciéndole a la gente, este lugar es un lugar santo y ustedes lo han convertido en un lugar de negocios. Están negociando, haciendo dinero aquí, antes que tener un corazón genuino de servir a la comunidad para que ellos tengan acceso a ofrecer el sacrificio. Se había convertido en una forma tal vez de cobrar exageradamente por la venta de los animales necesarios para la ofrenda del sacrificio. Lo oyeron los sacerdotes, lo oyeron los escribas y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de la doctrina del Señor Jesús. Ojo en el verso número 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Nuevamente, no se quedó. El día domingo entró a Jerusalén y se fue a Betania. El día lunes va al templo, se produce este acontecimiento que acabo de contarles y ojo, nuevamente sale de la ciudad, no se queda en Jerusalén. Vayamos al verso número 20. Aquí hay estos versículos que he leído desde el verso número 15 al 19, son el enlace entre la primera parte de la higuera y la segunda parte. Vayamos al verso número 20 y dice, y pasando por la mañana, es decir, la mañana del día martes, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Miren ustedes, había pasado un día. Un árbol frondoso, lleno de hojas, grande. Si ustedes vieran, y ustedes pueden entrar a buscar tal vez en el internet cómo son las higueras cuando ya están
en el tiempo para dar fruto, producen una sombra grande porque producen un follaje muy grande y ahí hay un abundante fruto. No es posible en términos normales que se haya podido secar en solamente un día. Mateo es uno de los discípulos del Señor que también describe este acontecimiento. Veamos lo que dice Mateo en el capítulo número 21. Vayamos a Mateo capítulo 21, el verso 18 y el verso 19. Y dice la palabra del Señor: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Eso ya les contaba, ¿no es cierto? Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Esta era la parte que yo quería comentarles. Y dice Mateo: y luego se secó la higuera. Da la impresión de que fue inmediato, ¿no? Acá Marcos nos da una idea mucho más clara y nos dice que fue el día martes, aproximadamente un día. Ahora, ¿cómo es que Marcos, que no era un testigo ocular, ojo, Marcos no era discípulo de Jesús, ¿cómo es que Marcos sabía de esta situación? Pues la palabra del Señor en el capítulo número 11 de Marcos, verso 21, nos da la respuesta. Entonces Pedro, acordándose, le dijo. Pedro es la persona que también estaba en este acontecimiento. Recuerden, los 12 discípulos estaban con Jesús. Y Pedro se conoce que era el tutor de Marcos, es decir, Marcos llegó a ser discípulo de Pedro. Marcos era de la segunda línea, había escuchado de parte de uno de los discípulos de Jesús todos los acontecimientos en cuanto hoy conocemos de la vida de nuestro Señor y Salvador. Así que estaba Pedro ahí y Pedro le enseñó a Marcos. Así que está aquí en el verso 21 la persona que le relató posiblemente esto a Marcos. Y dice el verso 21, entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Verso 22, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Muchas personas han usado este verso que acabo de leer para referirse a la fe, ¿no es cierto? Muchísimas personas han usado esto para referirse a la fe. Quiero contarles algo que tal vez usted no conocía, pero esta frase no es una frase exclusiva del Señor Jesús, ¿sí? No es una frase exclusiva del Señor Jesús. De hecho, era una expresión muy común entre los judíos y era una metáfora que se usaba en la literatura judía sobre los grandes rabinos y líderes espirituales de aquella época, y que decía básicamente: el quita, se le conocía como el quita montañas, que expresaba la gran habilidad de estas personas para resolver problemas. Tenían mucho conocimiento estas personas, ¿no es cierto? Y entonces, cuando se hablaba de gente que tenía muchísima autoridad y conocimiento, se solía usar esta frase, esta metáfora. Les vuelvo a leer: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Básicamente, lo que ellos solían decir entre los judíos era que ninguna persona, por más autoridad que tuviese, por más reconocimiento que tuviese, por más sabiduría que haya mostrado y expresado, tenía asegurado el puesto y su futuro. Así que aquí también tenemos que es algo interesante, que no necesariamente era una frase nueva, una frase original que acaba de salir. Era muy común ya entre
los judíos. ¿Ok? Así que lo que está diciéndoles aquí, puede pasarte como a esta higuera. Puedes estar frondoso como aquellos rabinos. Puedes estar mostrando de lejos del camino una apariencia de abundancia. Puedes parecer que tienes mucho fruto, pero no está asegurado tu futuro por esa razón. Si el Señor quiere, puede tomarte y puede quitarte. Muchas personas a veces creemos que somos indispensables. Créame, siempre hay alguien que puede hacer lo que usted hace mejor que usted. Siempre. En el reino de Dios, cada una de las personas somos necesarias. Necesarias. Podemos cumplir un rol y el Señor nos usa, somos instrumentos en sus manos. Pero ojo, ninguno de nosotros somos indispensables, ninguno. Alguien puede hacer nuestro trabajo e incluso puede hacerlo mejor que nosotros. El privilegio no es de Dios de tenernos a nosotros. El privilegio es nuestro de tenerlo a Dios. Y dice el verso 24: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mi querido amigo, amiga, hermano y hermana que me escucha. En el camino a Betania, la gente que conoce este camino, desde Betania a Jerusalén, dice que se puede ver un solo monte en el camino. Un solo monte. Y en este monte estaba sentado el templo. Aquel día que él maldijo la higuera, fue al templo. Y los escribas y los fariseos y los sacerdotes observaban al Señor Jesús y querían matarle. Muchas personas han dicho que eran estas personas la representación de la higuera, que parecían frondosos, que parecían llenos de sabiduría, que parecían gente de un corazón muy grande y generoso, pero que tenían ellos intereses ocultos. Habían permitido que gente se acercara al templo a negociar, a hacer un negocio y muchas de las veces ilícito, porque ganaban mucho más de lo normal, de lo establecido. Incluso se habla de aquellas palomas, es decir, a la gente que menos tenía era la que más sacaban provecho. A la verdad, la palabra del Señor no nos dice exactamente a quién se estaba refiriendo. No nos dice, mejor dicho, literalmente a quién se estaba refiriendo. Muchas veces la palabra del Señor, cuando habla de la higuera, se estaba refiriendo a Israel. En algunas ocasiones el Señor ha hablado de higueras y ha hecho mención de Israel. Por ejemplo, uno de esos casos es el libro de Oseas. En Oseas, capítulo número 9, en el verso 10, podemos ver cómo el Señor llama a Israel como si fuese una higuera. Y leamos lo que dice Oseas, capítulo 9, verso 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y hicieron abominables y se hicieron abominables como aquello que amaron. Aquí el Señor hace una comparación a Israel con las uvas, pero también hace una comparación de Israel como que si fuese la higuera, y que esta higuera se apartó para hacerse malvada, siguiendo dioses ajenos. Tal vez usted en este momento de su vida, en este momento en que tal vez nos hemos un poquito ya relajado por esta situación de la pandemia que hemos estado viviendo,
Tal vez usted piensa que ya no es momento de buscar al Señor. Muchos, cuando inició esta situación, buscábamos al Señor y le rogábamos que nos guarde y nos cuide, no solamente a nosotros, sino en especial a nuestra familia. Tal vez hoy en día estamos cada vez alejándonos más del Señor. Tal vez en estos momentos usted crea que ya no es necesario buscar al Señor. Tal vez para la gente que le conoce y para la gente que le vio en su momento, buscando al Señor fervientemente, ahora ya no le ven esa misma actitud. Tal vez nosotros somos como esa higuera. Parecemos frondosos. Tenemos la apariencia de tener fruto. En su momento tenemos la capacidad de producir mucho. De lejos la gente nos mira como algo a qué seguir, como un ejemplo a seguir. Pero cuando nos acercamos y vemos de cerca, no hay fruto. En la vida del cristiano, el fruto es una de las formas, no es la única ni la exclusiva, pero sí es una de las formas como saber el trabajo que Dios está haciendo en las personas. Juan, en el libro de Primera de Juan, habla que el que es cristiano debe seguir a Él. ¿Y quién es este Él? A Jesús. Ser como Jesús. Y que aquel que diga que es como Jesús y no guarda sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Una de las formas, les digo, de poder decir que somos hijos de Dios es cuando no hablamos, pero nuestra vida habla. Mi querido amigo, amiga, hermano que me escucha, hermana que me escucha, si nosotros aparentamos una vida de piedad y de conocimiento y de tener un lugar, y cuando se acercan a nosotros ven que no tenemos frutos, somos muchas de las veces como esta higuera. Somos muchas de las veces como Israel. A veces cuando leemos los relatos bíblicos decimos, qué feo Israel, cómo era, aunque vio tantas cosas grandiosas de parte de Dios, miren cómo se comporta. Pero ¿sabe? Nosotros somos igual y hasta peor que ellos. Porque ya tenemos no solamente el relato bíblico, sino también tenemos el contexto histórico de ellos y sabemos lo que pasó con ellos. Y sin embargo nosotros hoy seguimos haciendo lo mismo y hasta a veces peor porque tenemos mejor conocimiento, porque sabemos más, tenemos mejor contexto y seguimos a veces haciendo lo malo. Reflexionemos. Pensemos en esta higuera, en el suelo de la higuera, que había nutrido mucho a la higuera, pero no tenía fruto. Yo ruego que lo que está usted alimentándole hoy en día y que le hace tener esa apariencia frondosa, no solamente le dé una apariencia, sino que realmente usted tenga fruto. Yo espero en el Señor que usted pueda reflejar en su vida a Cristo Jesús, que usted considere que el privilegio no es de Dios de tenerlo a usted, el privilegio es suyo de tenerlo a Dios, y que hoy pueda escuchar este mensaje y pueda reflexionar y cambiar su vida. Si está buscando a Dios solo cuando tiene necesidad, reflexione. Si está buscando a Dios y se está alimentando del Señor solo cuando tiene necesidad, piénselo. Si a lo mejor sabe muchos textos de la Biblia, si a lo mejor tiene conocimiento de ciertos pasajes, pero solamente queda en lo intelectual y no en su vida, reflexione. Reflexionemos todos. Y recuerde, ninguna persona tiene un lugar asegurado. Puede ser como aquel monte tomado y puesto en el mar. Recuerde, ni los sacerdotes, ni los rabinos, ni los escribas, ni los fariseos prevalecieron en el tiempo. No prevalecieron como el modelo a seguir en la iglesia. De hecho, hoy conocemos que ellos fueron lo que no debíamos de haber hecho. Y más bien esa iglesia llena de piedad en cada casita,
La gente que trabajó en la expansión del Evangelio fueron gente sin tanta posición y tanto alarde, gente que hicieron mucho por la obra del Señor, pero ninguno de ellos se llevó la gloria. La gloria es y ha sido solo del Señor. Él dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Yo anhelo en mi corazón que hoy podamos entender que es bueno tomar el alimento y crecer y ser frondosos, pero lo más importante es llevar fruto. Y cuando me refiero a llevar fruto es guardar la palabra del Señor en nuestro corazón. Esta es una frase muy común en la palabra del Señor, guardar su palabra. Y no quiere decir guardarlo en el velador con llave o en un cajón con llave o en una caja fuerte. Significa ponerlo en práctica en nuestras vidas. No se olvide que pueda tener la posición que tenga, no está asegurado su futuro. ¿Cuántas personas hemos visto en este tiempo que pensaron que por sus nombramientos nadie los podía topar? Hoy, lamentablemente, muchos están sufriendo el desempleo. Puede ser una analogía de lo que le quiero decir en esta mañana. Nadie tiene un lugar comprado delante de Dios. Si Dios quiere, ven usted que no hay fruto, lo puede tomar y lo puede echar en el mar. Nadie está asegurado. ¿Somos necesarios? Sí, pero ninguno somos indispensables. Roguemos al Señor para que haya fruto en nuestras vidas y podamos reflejar a los que están alrededor de nuestro y podamos alimentarles a ellos de nuestro fruto. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Primero por haberme permitido el honor de poder servirle, Señor, y poder llevar su palabra a las personas que hoy nos escuchan. Pero más importante, Señor, es que esta palabra haya sido hoy predicada. Que su santo y bendito Espíritu, Señor, toque el corazón de todas las personas que hoy me escuchan, Señor. Que escuchen su voz, Señor. Y que reflexionemos, Padre Celestial, de a veces nuestra apariencia de piedad, de nuestra apariencia de acercamiento a usted. Pero usted que lo sabe todo, usted que es el Dios omnisciente, que lee hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestras mentes, nos conoce. Y usted sabe quién tiene fruto y quién no tiene, aunque aparentemente pareciera tenerlo. Señor, que podamos acercarnos con un corazón sincero a usted y podamos abrir nuestro corazón de par en par para que usted empiece a hacer un cambio verdadero en nuestras vidas. Ciertamente no podemos ser perfectos mientras sigamos sobre esta tierra, pero sí podemos caminar hacia usted, Señor, hacia la estatura de Cristo y cada día ver lo que usted ha hecho a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Que seamos instrumentos en sus manos, útiles, Padre Celestial, necesarios, pero que también recordemos que no somos indispensables, que por más posición que tengamos, usted nos puede cortar, usted nos puede secar, usted nos puede echar al mar. Señor, gracias por su palabra, que es cariñosa, que es amorosa, porque mientras tengamos vida, hay oportunidad para reconciliarnos con usted. Señor, que las personas que me escuchan en esta mañana abran su corazón, que su Espíritu Santo haga la obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les esperamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Agradecemos al Señor Todopoderoso por la bendición de este culto y sobre todo de su presencia. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, les animamos para que así como Santiago 1:22 nos dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Pónganla por obra. Así que hermanos, pongámosla en práctica. Mis hermanos, les invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. De la misma manera que se suscriban a nuestro canal de YouTube, ya que de esta manera nos ayudan a llevar el mensaje de salvación a muchísimas más personas. De la misma manera, les recordamos que la iglesia mantiene sus cultos de oración los días lunes, miércoles y viernes a las 7:30 de la noche.
Los invitamos a los días sábados a que nos acompañen en las reuniones de jóvenes y en las clases de escuela dominical a las 3 y 4 de la tarde respectivamente. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Que el Señor los bendiga. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Iglesia Cristiana Príncipe de Paz. Una iglesia que camina con sentido y en un solo sentido hacia Jesús de Nazaret.